Hola, ¿cómo están? ¿Saben qué? Estaba revisando los comentarios que hacen ustedes en el Facebook. Bueno, las fotos, los videos que hago yo. Y hay uno de un seguidor mío que me siguió hace tiempo, que es Manuel Manuel. Y que ya me había planteado la inquietud hace tiempo. Yo quedé como que, no sé, ya bueno, me lo hice de nuevo. Entonces, pues vamos a responder. Entonces quería saber como sobre anécdotas tipo onda paranormales en el barco. Yo no sé si ustedes creen en fantasmas o que la animita, que el espíritu de no sé qué, que mira, que es como se dice, a ver, aquí en Chile decimos que están penando cuando hay un alma así en pena, vamos a decir que se pasea por todas partes, así tipo como que hay un fantasma, ¿se fijan? Entonces, a ver, yo no creo en esta cuestión, ¿eh? O sea, yo como que no sé, es como... Pero de que pasan cosas raras, pasan. ¿Ok? Pasan. A ver, vamos a ordenar primero. El Manuel me preguntaba primero si es que habían cosas que uno no tenía que hacer por nada del mundo dentro de un barco. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Cosas como de sentido común, de convivencia normal en cualquier planeta, ¿te fijas? Pero un marinero en el barco nunca tiene que silbar. Anda, eso, silbar dentro de un barco no. ¿Por qué? Porque es una estupidez, ¿se fijan? Pero supuestamente eso llama al viento, ¿se fijan? Entonces, como nosotros queremos navegar en un mar muy calmo y tranquilo, nosotros no vamos a andar invitando al viento a andar, oye, ven y sopla por acá, porque no sé, está el barco que parezca una batidora, no es la idea. Entonces, para llegar a buen puerto, uno se comienda a San Nicolás, a la patrona del mar, que es la Estela Maris, o si no, simplemente, bueno, a Dios, ¿te fijan? No se rezan, o a nadie, como quieran, y de ahí sale el barco. Pero andar silbando solamente invitar al viento. Bueno, eso es como anécdota, así como vamos a decir como algo raro, pero sí en efectos paranormales. A mí nunca me ha pasado, pero sí amigas mías que tomaban fotografías y de repente salían cosas raras en las fotos, ¿se fijan? Yo sé que van a decir, ya, efectos ópticos, por cosas de humedad, pero esto no va por ese sentido. ¿Se fijan? Yo he visto esas fotografías y de verdad sí es raro. Entonces después uno empieza a preguntarle a marineros que llevan muchos años dentro de ese barco, realmente los filipinos, gente de Indonesia, los que trabajan, no sé, en el Londres, en la cocina, los de Engine, los de Deck, esas personas por lo general terminan un contrato y vuelven una y otra vez al mismo barco. Al final se lo saben de memoria, lo conocen bien, le conocen todas las mañas, entonces pasa una cosita en el barco, ellos van, clic, hacen exacto y lo saben reparar. Entonces por eso siempre que también los llaman una y otra vez. No como a nosotros los de hotelería, que nosotros nos vamos rotando alrededor de la flota, ¿se fijan? Entonces, en, no en mi primer barco, pero sí en el segundo barco que estuve yo, que ese segundo barco se llamaba Holiday Dream. Después Holiday Dream pasó al mercado francés a llamarse el Bleu de France. Y después el Bleu de France fue vendido a una empresa británica. Así que ese barco, el Holiday Dream, es un barco que tiene muchísima historia y porque es muy muy viejo. Entonces resulta que en la cubierta 4, en la parte de adelante del barco, sí, en la parte de adelante del barco, en la cubierta 4, ahí no exactamente la proa, ¿se fijan? Sino que ya no la parte, como la nariz misma del barco, sino que como en las primeras zonas, vamos a decir, ¿no? De la mitad hacia adelante. Ahí había unas cabinas que eran de pasajeros y por ahí en una zona de escalera. Y en esa zona se suicidó un marinero hace muchos años. Esto de los suicidios a bordo de los marineros o de los pasajeros es algo que pasa, pero muy raro, pero pasa. Vamos a decir, no sé, un caso al año, por ejemplo. Dos, tres, pero más que eso no, ¿se fijan? Entonces, resulta que bueno, cuenta la historia de estos marineros que al final nunca se supo exactamente. Decían que era un marinero que había tenido unas penas de amor así muy, muy fuertes después de haber tenido una experiencia en su casa, también muy trágica. Y al final dijo, ¿saben qué más? Ya está, y, plop, y se ahorcó.
Entonces, cuando llegó el compañero de cabina a dormir, encontró colgado a su colega. Y bueno, la cuestión es que es en esa cabina, o en ese sector, por ahí donde está esta cabina, donde la gente siente frío. ¿Te fijas? Entonces es un área donde incluso se probaba, se cortaba generalmente en ese barco, porque es súper viejo, la calefacción se echaba a perder. Entonces, estando en Caribe, en pleno Caribe, hacía mucho, mucho calor. Entonces, resulta que es en esa área del barco donde uno, a veces, no siempre, sentía un frío, pero así de esto que te cala los huesos, ¿se fijan? Y era raro. Entonces, era esa la historia, y si tú te tomabas fotos, te iban a salir como unas manchas, pero de colores. No estas como burbujitas así por todos lados por un tema de la humedad, sino que eran colores. En algunas fotos se veían como una mano, ¿se fijan? Era rara la cuestión, era muy, muy extraña y nunca se entendió. Lo mismo pasaba también con una pasajera en otro barco. Esto era en el Empress, pienso, o en el Sovereign, yo ni me acuerdo, pero bueno, un barco de estos, la cosa que de estos barcos que vienen de la Royal Caribbean. Entonces uno iba también en la cubierta, creo que era la cubierta 10 adelante por Starboard Side. Entonces, esto lo contaba el guardia, uno de los chicos de seguridad, que tenían que hacer, bueno, su ronda para ver que estuviese todo bien, ¿se fijan? Y decía que, no sé, por ejemplo, 5 de la mañana, todo el mundo durmiendo, ¿se fijan? Y temporada baja, entonces todo el público adulto mayor, todos los tripulantes durmiendo, que recién abriendo un ojo el panadero, se fijan, o sea, recién. Pero básicamente todo el barco prácticamente durmiendo, muy pocas personas así trabajando a esa hora. Y sentía que lo miraban, sentía como que lo seguían, sentía a veces como que una mano que lo colocaba aquí en esta parte como de los hombros, ¿se fijan? Como que alguien como que se apoyaba algo así con una fuerza, ¿se fijan? Y el tipo que, ¿qué onda? Después bajaba, se daba una vuelta, que como que, bueno, ya no importa, imaginación mía, estoy muy cansado. Seguía dando la vuelta y después llegaba a lo que es la cubierta 1. Claro, la cubierta 1, entonces por el lado de Portside, que es del área, pero en la parte como el centro del barco, que es un área tripulante, y en esa zona donde se descargan todas las... Disculpe, me llegó un mensajito. Sorry, odio WhatsApp. Donde se cargan y descargan las maletas, toda esa parte, en esa parte de ahí, lo siento mucho, tengo que desconectar esto. En esa zona, al lado, están los como comedores, casinos, restaurantes donde come la tripulación. Y al medio hay una zona de cocina donde se lavan los platos. Es en esa zona donde, por extraña razón, siendo que en vez de estar cerrado como tenía que estar, estaba como suelto. Entonces se acerca y dice, se cerró mal. O quizá con el movimiento del barco, como que no sé, quizás se abrió un poco, ahí voy a cachar. Y la cuestión es que de repente se abre todo de golpe y ve una cara así blanca, como que se le acerca así. Y mi amigo que... Ya, pero ya es el estrés máximo. Y que hago, ¿qué onda? Y se va. La cosa es que al día siguiente no sabía cómo decirlo para evitar que todo el barco se riera a carcajadas del CFG. Entonces lo cuenta y la cuestión es que los mismos cocineros, los que trabajan en esa zona, le dicen, espérate un poco, lo que tú viste era así, 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 y así, y lo escriben completo. Y este chico queda como, sí, o sea, es exacto lo que tú estás describiendo. Dijo, bueno, sí, todos lo hemos visto, o sea, como que no te preocupes. Después en otro barco, creo que fue mi tercer barco, el Sky Wonder. Ese barco tiene, a ver, espérate un poco, tiene una sala, bueno, yo creo que el Sky Wonder, no sé si sigue todavía. El Sky Wonder es un barco que en la parte de abajo
tenía una sala de cine. Y en esa sala de cine se dice que penaban. Entonces que había un alma que se paseaba por ahí. ¿De qué se trata esto? Entonces, resulta que hace muchos años la compañía en la que yo trabajé, la Pullman Tour Cruises, tenía muchos tripulantes que venían de Cuba, especialmente para animación, porque la animación de cubano es excelente, es de primera calidad. Y la cosa es que una vez que fue el 2006, la Royal Caribbean la compró, despidieron a todos los cubanos de la compañía. Entonces, resulta que dentro de esta población hay como esta comunidad cubana de tripulantes, había un grupo muy pequeño, muy reducido, muy acotado, que le gustaba hacer estas cosas como tipo vudú, ¿se fijan? ¿Sí? Entonces, detrás del escenario, como del telón, vamos a decir, donde se pasa la película en la sala de cine, en la parte de atrás era como una zona como de medio de cachureo, donde guardaban las cosas de la gente de animación, pero como bodega, no era algo que fuesen a recurrir ahí todo el tiempo. Era detrás de este telón donde ellos tenían armado su cuento. Entonces resulta que ellos hacían estos rituales que tenían como varios pasos, distintos días, y realmente los despidieron a todos y se tuvieron que ir y nunca como que cerraron lo que habían empezado, ¿se fijan? Entonces habían, bueno, los que hacen espiritismo, tablas de Ouija, quizás les suena esto, habían llamado a un espíritu, este espíritu había llegado, habían empezado a conversar con este espíritu, pero nunca habían terminado la sesión, entonces este espíritu quedó en la sala de cine viviendo ahí. Entonces resulta que todos los de housekeeping, los de limpieza, en áreas públicas, nadie quería ir a hacer la limpieza a la sala de cine. ¿Por qué? Porque este espíritu gritaba. Era como onda gritón, ¿se fija? Y era una mujer que parecía como una novia, onda, en el sentido que estaba entera de blanco. Entonces era como un ser, un alma así, toda blanca, bien brillante, con un vestido blanco. Olvídense, hay un angelito que las alas, que no, era como que, imagínate una persona, pero que puedes ver a través de ella, todo blanco, y con un vestido blanco. Y que iba así como que caminaba, pero levitaba, así muy raro. Y en la sala de cine. Entonces, al que le tocaba limpieza en la sala de cine, generalmente era el nuevo, porque no se sabía la historia, entonces todavía no tenía posibilidad de que sus compañeros se acercaran para advertirle ni nada por el estilo, entonces lo tiraban de una vez a limpiar la sala de cine. Pero a partir de la segunda noche ya iba preparado con unos audífonos de música, escuchando música, pero con el volumen a todo lo que daba, porque las mochilas ocupan como una especie como una mochila, una aspiradora que se ocupa como una mochila, la cargan, se colocan sus audífonos y empiezan a limpiar, pero creo que si limpiar una sala de cine te lleva, no sé, 1 hora y media más o menos, se demoran 15 minutos máximo. Rapidísimo. Y no era por otra cosa, sino que decía que era de verdad, era raro, se fijan, era onda crazy, que un espíritu que grita, de repente está todo normal, estás limpiando normal y de repente se siente un frío, pero de la muerte, de esa que como en invierno cuando sopla así, entonces, y te sale una nubecilla, ya lo mismo, exactamente la misma idea. Así que pasan cosas por el estilo. De eso historia hay, pero es que en todos los barcos estoy segura. Pero en los barcos que yo tuve, yo me supe de esas. En mi primer barco, nada. En el segundo, sí. En el tercero, sí. Y fue en el Pacific Dream. El Pacific Dream fue esto de mi compañero de seguridad que se encontró en la cubierta 8 días y después cerca de los comedores de tripulantes. Esto. Sí, esos fueron los barcos. Entonces fue la primera historia, viene de él. El tripulante que se ahorcó fue en este barco el Holiday Dream, que después pasó a ser Bleu de France y después se vendió a la compañía británica. Segundo barco fue el Sky Wonder, con esta historia de la sala de cine. Y en el tercer barco de mi amigo de seguridad fue en el Pacific Dream, que hoy se llama Horizon. Y que The Horizon, bueno, ahora se pronuncia distinto porque es para el mercado francés, que se llama Horizon. Lo mismo, horizonte. Así que eso es. ¿Creen ustedes en fantasmas? ¡Bú!